Bien, en esta clase vamos a pasar a reconocer correctamente cómo es que está dividido el Adobe Photoshop. En la parte izquierda nosotros vamos a encontrar las herramientas que tiene el programa. Cada una de estas herramientas tiene un objetivo. Bien, una recorta, otra mueve. Todas y cada una de ellas tiene un objetivo dentro del programa. Bien, que lo vamos a ir desglosando esto parte por parte. También en cada una de ellas, si yo le doy clic derecho, por ejemplo, mire, me van a aparecer ahí las herramientas que están dentro de cada una de ellas, ¿no? Al darle clic derecho son lo que va a aparecer. La más importante de todas es la primera. Bien, esta herramienta es la que más vamos a utilizar. También cuando yo selecciono cada una de las herramientas, este apartado que se le llama propiedades de herramienta es la que nos va a permitir hacer algunas modificaciones de la herramienta que yo tenga seleccionada. Fíjense que no es la misma la primera que de la segunda. Bien, unos valores que vamos a ir cambiando mientras vayamos avanzando. Bien, y recuerden que si sale la flechita nos indica que hay herramientas ahí que están metidas. Si uno le da clic derecho, pues bueno, va a aparecer las herramientas completas. Son en total casi 70 herramientas que nos ofrece Photoshop. Vamos a ver si la mayoría cómo nos va a ayudar al trabajo de diseño. En la parte derecha vamos a tener lo que se llaman los paneles o capas. Bien, este es el apartado más importante que tiene Photoshop. Bien, el panel de capas. Evidentemente existen muchos paneles dentro del programa. Fíjense, aquí tenemos el panel de canales, tenemos el panel de estilos, ajustes y algunos otros más, ¿no? De hecho, miren que este está abierto, que yo sí, tranquilamente puedo darle clic a estos botoncitos, miren, y se van a ocultar. Bien, en Photoshop existen muchos canales que algunos de ellos lo vamos a utilizar, pero el más importante es el que dice capas, que es el con el que vamos a trabajar constantemente. Bien, y en la parte de arriba finalmente tenemos el menú del programa, ¿no? Como cualquier programa lo tiene, uno cuando cliquea eso, miren, van a aparecer también opciones ahí. Bien, entonces esta de la parte izquierda son las herramientas del programa, la parte derecha son nuestros paneles, el más importante es el panel que se llama capas, tenemos las propiedades de herramienta y en la parte de arriba tenemos el menú de Photoshop. Bien, es el reconocimiento que tiene el programa, ¿no? Es decir, que si yo quiero, por ejemplo, ir a alguna herramienta, tengo que entender que eso está en la parte izquierda. O si quiero revisar mis capas, tengo que entender que esto está en la parte derecha. Cuando nosotros ya tenemos el programa abierto, ¿bien? Y nosotros queremos ya empezar a configurar un documento, es decir, empezar a hacer un diseño, pues bueno, simplemente lo que tenemos que hacer es irnos al menú archivo y darle la opción que dice nuevo. El comando de atajo es el control N. Significa que si yo le doy control N, también va a aparecer la siguiente ventana que sería para configurar el documento que yo tenga dentro de Photoshop. Aquí lo que tenemos que hacer es configurar la medida que vamos a hacer de nuestro diseño. Fíjense que el primer apartado que aparece es el nombre que le vamos a poner. Por ejemplo, yo le puedo poner el nombre que voy a hacer el trabajo, le puedo poner portada Facebook. Es importante que le coloquemos los nombres correctos para que cuando guardemos este archivo sepamos de qué era el documento que estábamos haciendo. En la parte de abajo nos van a aparecer dos valores que son importantes. Bien, el ancho y el alto, que es la medida que va a tener nuestro diseño, y nos aparecen estas unidades. Bien, las unidades, si yo cliqueo a esto, me va a aparecer varias unidades que tiene el programa. Tenemos, por ejemplo, el píxel, pulgadas, centímetros, milímetros, etc. Todo lo que sea para impresión siempre tiene que estar trabajado en centímetros. Quiere decir que si ustedes hacen un volante, por ejemplo, le piden hacer un afiche para el tema de impresión, siempre se debe trabajar en centímetros. Bien, ahora si lo quiero en digital, o sea, diseños para redes sociales, como hacer una portada de Facebook, una publicación para Instagram, etcétera, se tiene que trabajar en píxeles. Esto es muy importante, ya que si nosotros hacemos, por ejemplo, una portada de Facebook, no la tenemos que hacer en centímetros, ya que este diseño obviamente abarcaría mucho más tamaño y pesaría demasiado el documento. Entonces simplemente lo tengo que dar dependiendo del diseño que yo voy a realizar. En este caso, fíjense, yo voy a poner píxeles y como voy a hacer un diseño digital, le pongo píxeles y aquí tendría que colocar la medida que yo quiero para ese diseño. Bueno, las medidas se las voy a dejar en la descripción de este video para que ustedes las vean y obviamente ahí puedan, es una imagen como tal y ahí van a ver las diferentes medidas que hay para redes sociales. El que voy a trabajar ahora va a ser un tamaño cuadrado para redes sociales, que sería 960 por 960. Es un tamaño cuadrado, es un tamaño estándar que nosotros lo utilizamos normalmente para hacer las publicaciones que tenemos en nuestra fanpage. Funciona para WhatsApp, funciona para Instagram y funciona para Facebook.
En el apartado de abajo, en la resolución, es importante que siempre coloquemos a la resolución dependiendo del diseño que yo voy a hacer. Bien, en este caso ha habido algunas modificaciones dentro de Photoshop y dentro sobre todo de Facebook. Bien, normalmente cuando nosotros hacemos diseños digitales se le tiene que poner 200 dpi, 200 de resolución a un documento digital. Bien, pero Facebook está pasando de que cuando colocamos nosotros esta resolución y guardamos el documento se está pixelando demasiado la imagen. Bien, así que de ahora en adelante les voy a recomendar que si hacemos nosotros diseños digitales le pongamos 300 resolución. Bien, con estas medidas que estamos trabajando. ¿Para qué? Para que la imagen tenga la mayor calidad posible. Bien. Al ladito me aparece la opción píxel pulgada. Esto no lo debemos tocar, siempre debe estar píxel pulgadas. Y en el modo de color tenemos que dejarlo en RGB. Bien, el RGB es para diseños digitales. Si ustedes hacen diseños para WhatsApp, Instagram, Facebook, debemos colocar RGB. Pero si el diseño que yo estoy haciendo va a imprimirse, entonces tengo que colocar el color CMYK. Bien, esto es para que agarre Photoshop colores y lo que yo esté viendo se imprima en una imprenta. Al ladito nos aparece 8 bits, 16 bits, ¿no? Esto también tenemos que dejarlo como está, no se lo debe tocar porque esto es la profundidad del color. Como yo estoy haciendo un diseño digital, entonces aquí simplemente le puedo poner RGB, ¿bien? Y ya tendría la configuración de un documento digital. Porque todo lo demás, todo lo que aparece abajo, que de hecho miren, esto está abierto, yo lo puedo cerrar. Las demás opciones tienen que estar intactas, es decir, solamente son estos valores que se deben tocar. En caso de que yo quisiera hacer un documento de impresión, ya saben, simplemente tengo que cambiarle a centímetros y tendría que ponerle la medida, por ejemplo, de 15 por 21, que sería un volante. La resolución también siempre debemos colocar cuando es diseño de impresión 300 dpi, cuando el diseño es menos de 80 centímetros. Si el diseño está pasando los 80 centímetros, es decir, están haciendo un diseño de 1 metro, por ejemplo, 1,20 metros por 90, es importante que a ese diseño que hagamos le pongamos 100 de dpi. Solamente si el diseño pasa los 80 centímetros que estamos trabajando. ¿Bien? Y el modo de color, por supuesto, sería el CMYK. Lo demás también no se toca. Y esta sería también la configuración para un documento de impresión. Bien, yo lo voy a cambiar, sí, porque voy a hacer un documento digital. Le voy a poner píxeles. Y aquí le voy a poner 960 por 960. La resolución le voy a poner 300 por estos nuevos cambios que están habiendo. Las imágenes se están pixelando un poquito más. Y le voy a poner RGB, ¿no? Que es para digital. Esta sería entonces la configuración, como mencioné, para un documento digital. Cuando uno lo tiene configurado, simplemente esto se le da OK y se crearía el documento de Photoshop. Bien, este es el documento que se crea y a través de ese es el que nosotros debemos empezar a trabajar todo lo relacionado al tema del diseño.